Hola, buenos días, chicos y chicas. Hoy les traigo un nuevo video al canal. Y esta introducción es para agradecer a los miembros del canal. El día que estoy viendo a los miembros es el 27 de julio, por si se agregan más miembros a esta comunidad. Gracias a Black GG que se unió con el rango de Jonin, Noé Pérez que se unió con el rango de Tokubetsu Jonin, Kevin Delgadillo que se unió con el rango de Jonin, Carlos que se unió con el rango de Jonin, Eternidad que se unió con el rango de Jonin, Sunji Impact que se unió con el rango de Jonin, Imswell que se unió con el rango de Jonin, Neofanfix 11 que se unió con el rango de Jonin. Independientemente de su rango y de su tiempo como tal, agradezco todo el apoyo brindado tanto como los miembros como suscriptores que ven los vídeos. Muchas gracias a todos, y ahora sí que empieza el fic. Capítulo 111. Decisiones en la oscuridad. Jiraiya es el discípulo del Hokage. Kakuzu definitivamente nos exigirá un precio exorbitante. Mientras no supere los 20 millones de Ryo, podemos aceptarlo. La voz de Danzo era fría y firme. Generalmente, la recompensa por un Chunin era de alrededor de 6 millones de Ryo. Pero si fueran de una de las 5 grandes aldeas Shinobi, el precio casi se duplicaría. Los Chunin de las 5 grandes aldeas eran poderosos. Matarlos era extremadamente difícil, y un solo error podía llevar a una inversión en la que el cazador se convertía en casado. Incluso si tenía éxito, el riesgo de ser objeto de represalias era alto. Debido a esto, los cazarrecompensas que se atrevieron a enfrentarse a los asesinatos de Shinobi de las 5 grandes aldeas eran pocos y distantes entre sí. Los que lo hicieron fueron excepcionalmente fuertes, y sus precios fueron igualmente exorbitantes. Cuando vayas, lleva un equipo contigo. Si los cazarrecompensas no logran eliminar a Jiraiya, actuarás personalmente. Bajo ninguna circunstancia Jiraiya puede regresar vivo a la aldea. Mantén oculta su identidad como estudiante del Hokage. El tono de Danzo permaneció sin emociones. Si se conociera la noticia de que el objetivo era uno de los discípulos del tercer Hokage, difícilmente habría un cazarrecompensas en el mundo dispuesto a aceptar el trabajo. En este momento, Konoha seguía siendo la más poderosa de las aldeas, y muy pocos cazarrecompensas eran lo suficientemente audaces como para provocarlos. ¿Entendido, Danzo-sama? El Shinobi Road se arrodilló ante él, luego desapareció de la habitación. El ojo solitario de Danzo se entrecerró. Hiruzen, una vez que te retires, el puesto de Hokage solo puede ser mío. Nadie más. Su mirada se desplazó a su brazo derecho vendado. Momentos antes, una parte de las células de Hashirama había sido trasplantada a su brazo. Ya podía sentir la capacidad de usar World Release, pero el costo era alto. Aún así, la mejora en su fuerza era innegable. Con este poder, confiaba en que podría eliminar todos los obstáculos que se interponían entre él y el título de Hokage. En la línea de tiempo original, el infame brazo infundido con Sharingan de Danzo se había cultivado usando las células de Hashirama y refinado en múltiples iteraciones. Sin embargo, en esta etapa, su brazo aún estaba lejos de alcanzar ese nivel de poder. El número de Sharingan incrustados también fue significativamente menor. Danzo salió de la habitación y entró en una cámara subterránea oculta. En el interior, filas de tanques de vidrio se alineaban en las paredes, cada uno con especímenes humanos suspendidos en líquido. Una figura pequeña y encorvada estaba de pie en el centro, encorvada sobre un cadáver disecado. Su expresión era de obsesión maníaca mientras murmuraba para sí mismo. Otro fracaso, ¿dónde salió mal? ¿Dónde salió mal? ¿Dónde salió mal? Con un arrebato repentino, levantó su bisturí y comenzó a cortar furiosamente el cuerpo que tenía delante. La expresión de Danzo permaneció impasible mientras miraba. Solo cuando el arrebato de la figura se calmó, finalmente habló. Si fallaste, entonces realiza otro experimento. No tiene sentido esta exhibición inútil, Iruko. La figura encorvada, Iruko, se congeló por un momento antes de volverse hacia Danzo. Iruko era un shinobi nacido en civil que se había graduado de la academia junto a Jiraiya, pero a diferencia de Jiraiya y Orochimaru, se había quedado muy atrás. No dispuesto a aceptar su mediocridad, se había volcado a la investigación científica, con la esperanza de superar sus limitaciones inherentes y elevarse al nivel de un genio. En verdad, Iruko era una de las mentes científicas más brillantes del mundo de Naruto. Más tarde desarrollaría la técnica Quimera, un jutsu inmensamente poderoso que le permitió absorber las líneas de sangre de otros y heredar su Kekkei y Genkai. Al final, absorbió múltiples límites de línea de sangre y se volvió lo suficientemente poderoso como para declarar la guerra solo a las 5 grandes naciones. Aunque finalmente fracasó, su genio era innegable. Danzo se había topado con la experimentación humana de Iruko por casualidad.
Después de revisar los datos de su investigación, reconoció su talento y decidió reclutarlo. Iruko, sabiendo que la exposición significaría la ejecución, no tuvo más remedio que alinearse con Danzo. A cambio, Danzo le proporcionó fondos y recursos para su investigación. Iruko había jugado un papel clave en el desarrollo del brazo mejorado de liberación de madera de Danzo. Danzo-sama, el poder de World Release es inmenso, pero controlarlo es extremadamente difícil. Es poco probable que se logre un gran avance en nuestra investigación a corto plazo. Además, el Hokage ha prohibido cualquier investigación adicional sobre World Release. Nos estamos quedando sin materiales. Deberíamos cambiar nuestro enfoque a otros Gekko y Genkai por ahora. Ahora tranquila, Iruko habló en un tono respetuoso. La guerra entre la aldea y Amegakure está a punto de escalar. Si quieres investigar otras líneas de sangre, pronto tendré nuevos temas para ti. Pero pase lo que pase, la investigación sobre World Release debe continuar. El tono de Danzo era decidido. Su obsesión con el poder de Hashirama no conocía límites. Cuando Hiruzen prohibió oficialmente la experimentación con World Release, Danzo había cumplido exteriormente. Pero en secreto, su investigación nunca se había detenido. Danzo-sama, los sujetos experimentales que has proporcionado simplemente no pueden resistir el poder de las células del primer Hokage. La única forma de estabilizar la fusión es usar Uchiha Sharingan para equilibrarla. Pero los efectos secundarios son graves. Las dos fuerzas se contrarrestan entre sí y, con el tiempo, el poder se desvanece. Supongo que ya has notado este problema con tu brazo. La mirada de Iruko parpadeó hacia la extremidad vendada de Danzo. Danzo frunció el ceño. Podía sentirlo, aunque su nuevo brazo le otorgaba una fuerza increíble, el poder estaba disminuyendo lentamente. Esto significaba que tendría que reemplazarlo periódicamente. Cada vez que lo hiciera, tendría que soportar un dolor insoportable y sacrificar más Sharingan. Y no importaba cuántos Sharingan acumulara, no eran infinitos. Por eso no podía permitirse dejar de investigar World Release. Danzo-sama, el primer Hokage tiene un nieto, Senjun Awaki. Su composición genética debería ser casi idéntica a la de Hashirama. Si pudiéramos capturarlo y estudiar su cuerpo, finalmente podríamos lograr un gran avance. Nawaki, como descendiente directo del primer Hokage, sus genes son indudablemente cercanos a los de Hashirama. Danzo no dudó. Encontraré la manera de traerlo a ti. Si eso significaba avanzar en su investigación de liberación de madera, no dudaría en sacrificar a todo un clan, y mucho menos a un solo niño. ¿Cómo está progresando tu técnica quimera? Preguntó Danzo. No hay grandes avances recientemente. Necesito más sujetos de prueba, respondió Iruko. Mañana, haré que mis hombres te entreguen otro lote de sujetos experimentales. Danzo respondió sin dudarlo. A la mañana siguiente, Jiraiya se puso su equipo de combate Anbu y dejó a Konoha solo, dirigiéndose hacia la frontera para llevar a cabo la misión que le asignó Hiruzen. Capítulo 112. Confía en mí para manejarlo. Konohagakure planeaba establecer una pequeña ciudad en la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de la Lluvia. Con Konoha lanzando una ofensiva contra la Tierra de la Lluvia y tanto la Tierra del Viento como la Tierra de la Tierra preparadas para unirse al conflicto, las batallas en la Tierra de la Lluvia estaban destinadas a convertirse en una guerra prolongada. Construir una fortaleza en la frontera era una necesidad absoluta. Si Konoha podía establecer una fortaleza allí, podrían retirarse en cualquier momento para recuperarse, almacenar grandes cantidades de suministros de guerra y asegurar el apoyo logístico para sus fuerzas. Esto les permitiría avanzar cuando sea necesario y retroceder cuando sea necesario. Sin embargo, construir una fortaleza en la frontera no fue tarea fácil. Los ninjas de la Tierra de la Lluvia, la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra sin duda intentarían sabotear la construcción. No muy lejos del sitio de construcción designado, un arroyo conectaba la Tierra de la Lluvia con la Tierra del Fuego. Hiruzen Sarutobi estaba preocupado de que los ninjas enemigos pudieran usar la vía fluvial para infiltrarse en el área y atacar a los trabajadores. Konoha ya había enviado una gran cantidad de civiles para ayudar en la construcción de la fortaleza, trabajando junto a las fuerzas ninja. La misión de Jiraiya era asegurarse de que ninguna fuerza enemiga pudiera cruzar el río antes de que se completara la fortaleza. En el sitio de construcción, varios usuarios calificados de Art Release ya estaban trabajando. Al ritmo actual, se esperaba que la fortaleza se completara en medio mes. Eso significaba que la misión de Jiraiya duraría aproximadamente la misma duración. El progreso no es malo. Al llegar al sitio de construcción, Jiraiya vio que la fortaleza ya había comenzado a tomar forma. Tanto los civiles como los ninjas estaban trabajando duro. Jiraiya-sama.
Cuando se acercó, los trabajadores y los ninjas se detuvieron para saludarlo respetuosamente. A estas alturas, Jiraiya ya se había despojado de su atuendo ambú. Sigan con el gran trabajo, todos. Esta fortaleza es de suma importancia para el pueblo. Espero que puedas completarlo lo antes posible. Estaré cerca, garantizando tu seguridad de cualquier amenaza enemiga. Habló con una sonrisa tranquilizadora. Jiraiya-sama, contigo aquí protegiéndonos, podemos estar tranquilos. La llegada de Jiraiya trajo un alivio significativo tanto a los civiles como a los ninjas presentes. Gracias a los frecuentes elogios de Hiruzen Sarutobi, Jiraiya fue considerado como un genio raro de Konoha, que poseía una fuerza formidable. Se decía que podía derrotar a un Chunin sin mucho esfuerzo. Incluso el Chunin estacionado en el sitio respiró aliviado a su llegada. Sabían que construir una fortaleza en la frontera era una tarea muy peligrosa, ya que los ataques enemigos eran una amenaza constante. Cuantos más luchadores fuertes tuvieran, más seguros estarían. Después de inspeccionar brevemente el área, Jiraiya se dirigió al río cercano y se puso su uniforme de ambú una vez más. El río era ancho y profundo. Si un enemigo experto en liberación de agua se infiltrara desde abajo, detectarlo sería increíblemente difícil. Jiraiya se acostó junto a la orilla del río, sus habilidades sensoriales finamente afinadas le permitieron detectar cualquier perturbación debajo de la superficie. Sin nada urgente a mano, sacó un pergamino que contenía el canto de Demonic Illusion, Toad Confrontation y comenzó a estudiar sus notaciones musicales. ¿Matar a un Chunin de Konoha? Si el precio es inferior a 15 millones, no lo haré. Eliminar a un ninja de Konoha trae demasiados problemas. En el pasillo tenuemente iluminado de un intercambio de recompensas, Kakuzu miró fijamente a un miembro de Root y habló sin rodeos. Bajo las órdenes de Danzo, el miembro de Root había visitado varias estaciones de recompensas subterráneas, emitiendo un golpe a Jiraiya con una recompensa de 12 millones. La cantidad ya era lo suficientemente alta como para atraer a numerosos cazarrecompensas, muchos de los cuales ya se dirigían a la ubicación de Jiraiya. Root había filtrado deliberadamente los detalles de la misión de Jiraiya. En una estación de recompensas en particular, se encontraron con Kakuzu, pero el veterano cazarrecompensas no estaba satisfecho con el precio que ofrecían. No seas tacaño. Soy un hombre de palabra. Si pagas 15 millones, verás la cabeza de Jiraiya en poco tiempo. Deberías conocer mi reputación, rara vez fallo. Después de todo, una vez luché contra el dios de Shinobi, el propio Hashirama Senju. ¿Confiar en esos don nadie para completar este golpe? ¿Quién sabe cuánto tiempo tomaría eso? Kakuzu se jactó con confianza, promocionándose aún más. Bien. El ninja Root estuvo de acuerdo sin dudarlo. Danzo había asignado 20 millones para la misión, por lo que había más que suficiente para cubrir el costo. Has tomado una decisión sabia. No tendrás que esperar mucho antes de ver la cabeza cortada de Jiraiya. Kakuzu se rió entre dientes mientras salía de la estación de recompensas, claramente satisfecho con el trato. ¿Derribar un solo Chunin y ganar 15 millones por ello? Eso fue casi 3 veces la tasa de recompensas habitual. En cuanto a que Jiraiya sea un ninja de Konoha, a Kakuzu no le importaba. Otros podrían temer a Konoha, pero él no. Una vez había luchado contra Hashirama Senju, el legendario dios de Shinobi, ¿qué tenía que temer? Si Konoha tomaba represalias, simplemente dejaría la Tierra del Fuego y continuaría recolectando recompensas en otro lugar. Con tantos cazarrecompensas dirigiéndose a Jiraiya, no deberíamos tener problemas para completar las órdenes de Danzo-sama. Después de que Kakuzu se fue, el ninja Root también se fue rápidamente. La estación de recompensas ahora estaba llena de interés, ya que muchos cazarrecompensas estaban ansiosos por reclamar la lucrativa recompensa. Desafiar a Danzo-sama es una sentencia de muerte. La expresión del líder del escuadrón Root era fría y sin emociones. Sus mentes ya habían sido retorcidas por el lavado de cerebro de Danzo, meras marionetas que ejecutaban su voluntad. Para ellos, su único propósito en la vida era cumplir las órdenes de Danzo. Si fallaban, entonces su existencia no tendría sentido. Esto es imposible de dominar. Realmente espero que la recompensa de inicio de sesión de mañana me ayude a aprender el canto de confrontación de sapos más rápido. De vuelta en la orilla del río, Jiraiya dejó escapar un suspiro de frustración mientras enrollaba el pergamino. Entendía la teoría lo suficientemente bien, pero reproducir las frecuencias tonales exactas de la técnica estaba resultando ser una pesadilla. En este momento, estaba confiando en la recompensa del sistema de mañana para progresar. Capítulo 113. Tarjeta de maestría de ninjutsu.
Iniciar sesión. Temprano a la mañana siguiente, después de comer una píldora de racionamiento militar, Jiraiya habló con el sistema. Hoy marcó su segunda oportunidad de inicio de sesión bimensual. Estaba ansioso por ver qué recompensa recibiría esta vez. Ding. Inicio de sesión exitoso. Has obtenido una tarjeta de maestría de ninjutsu de rango S. La notificación del sistema sonó en sus oídos. ¿Sistema, qué hace esto?, preguntó Jiraiya. Si te encuentras con un ninjutsu o senjutsu de rango S difícil de aprender, puedes usar la tarjeta de maestría para agarrarlo instantáneamente, independientemente de su complejidad. El rostro de Jiraiya se iluminó de emoción. Este sistema fue verdaderamente considerado. Ayer mismo, se había estado preguntando si el sistema podría ayudarlo a resolver las dificultades de pronunciación de Toad Confrontation Chant. Y ahora, había recibido una tarjeta de maestría. ¿Cómo lo uso? Después de recuperar la tarjeta, Jiraiya descubrió que era un trozo de pergamino de color púrpura oscuro del tamaño de la palma de la mano. Simplemente escriba el método de entrenamiento del ninjutsu o senjutsu que desea aprender en la tarjeta y lo dominará instantáneamente. Eso es conveniente. Sin dudarlo, Jiraiya escribió el método de entrenamiento para Toad Confrontation Chant. Tan pronto como terminó de escribir, la tarjeta brilló y se disolvió en innumerables motas de luz, que se fusionaron en su frente. Una avalancha de nuevos conocimientos apareció instantáneamente en su mente. Había dominado el canto de confrontación de sapos. Sin perder tiempo, Jiraiya aplaudió, atrayendo la energía natural a su alrededor. En cuestión de segundos, las marcas del modo sabio aparecieron en su rostro y su chakra se transformó en chakra senjutsu. Rápidamente formó sellos de mano, canalizando el chakra senjutsu hacia su abdomen. Un sonido profundo y resonante brotó de su interior, ondulando hacia afuera en una poderosa onda sónica. Canto de confrontación de sapos. Funcionó. La expresión de Jiraiya se iluminó. La tarjeta de maestría fue realmente notable, lo que le permitió agarrar instantáneamente este formidable genjutsu. Con el chakra senjutsu, ahora podía replicar notas musicales y ondas sonoras con facilidad. Como no había enemigos presentes para probar todo el poder de la técnica, desactivó el modo sabio. Sin embargo, rápidamente notó un inconveniente. Toad Confrontation Chant consumió el chakra senjutsu a un ritmo alarmante y agotó significativamente su energía mental. A pesar de que solo lo había mantenido por un corto tiempo, ya sentía una pizca de fatiga. Un genjutsu de alto nivel como este debe usarse con decisión. Si no puedo acabar con mi enemigo rápidamente, el consumo de chakra podría ponerme en riesgo. Jiraiya frunció el ceño. Aunque inmensamente poderoso, Toad Confrontation Chant tuvo un alto costo. Si lo usara solo, arrastrar a un oponente a la barrera del genjutsu requeriría una inmensa cantidad de energía mental. Sin embargo, con la ayuda de Fukasaku y Shima, podrían reducir en gran medida la carga. Dirigiendo su atención a otra parte, Jiraiya comenzó a estudiar el jutsu clon multisombra. Este jutsu no solo era útil para el combate, sino que también podía crear una gran cantidad de clones para acelerar el entrenamiento. Una vez disipada, toda la experiencia acumulada volvería al usuario. En la línea de tiempo original, Naruto había usado esta técnica en un grado extremo, convocando a un ejército de clones con facilidad. Espero poder obtener el Kekkei Genkai de World Release algún día. Jiraiya no pudo evitar pensar para sí mismo. Cuando se trataba de clones, nada podía compararse con el Wood Clone Jutsu de Hashirama Senju. Duradero, poderoso y poseedor de inmensas reservas de chakra, estaba en otro nivel por completo. Incluso Madara Uchiha, después de integrar las células de Hashirama, pudo usar clones de madera, cada uno capaz de ponerse un Susanoo y abrumar a los 5 Kage con facilidad. En comparación, Multi-Shadow Clone Jutsu palideció en comparación. Mientras Jiraiya estaba absorto en sus estudios, un grupo de shinobi se infiltró silenciosamente en las vías fluviales que conectan el País del Fuego. 8 figuras en total, 3 Chunin y 5 Chunin de élite, una fuerza lo suficientemente formidable como para sostener una pequeña aldea ninja. Este escuadrón era una de las unidades de élite de Amegakure. Siguiendo el modelo del Anbu de Konoha, estos shinobi eran lo mejor de lo mejor, directamente bajo el mando de Ans. Su misión: infiltrarse en el País del Fuego sin ser detectado y sabotear la construcción de su fortaleza. Ans era muy consciente de que Amegakure carecía de los recursos para evitar que Konoha construyera fortalezas a lo largo de sus fronteras. Lo mejor que podían hacer era retrasar el proceso. La propia Amegakure estaba en medio de la construcción de fortalezas a lo largo de puntos fronterizos críticos.
Sin embargo, con Tsunagakure, Iwagakure y Konohagakure preparándose para invadir, una guerra de 3 frentes era inminente. Su única esperanza estaba en las fortificaciones. Si podían erigir suficientes fortalezas, podrían tener la oportunidad de defenderse de las fuerzas invasoras. Pero el tiempo no estaba de su lado. Si Konoha completaba sus fortalezas primero y almacenaba suficientes suministros de guerra, no pasaría mucho tiempo antes de que lanzaran una invasión a gran escala de Amegakure. Por lo tanto, interrumpir los esfuerzos de construcción de Konoha era de suma importancia. Cada día que podían detener al enemigo era otro día ganado para las defensas de Amegakure. Si no lograban construir suficientes fortalezas a tiempo, la guerra inevitablemente se extendería al corazón de Amegakure. Y eso significaría un desastre para toda la nación. Incluso con la fuerza legendaria de Ans, suficiente para ganarse el título de semidios del mundo shinobi, no pudo defenderse por sí solo de 3 grandes aldeas ninja. Estamos a punto de entrar en las aguas del país del fuego. Mantente alerta. No hagas movimientos innecesarios. No podemos permitirnos el lujo de ser descubiertos. Shinden Ichir, el líder del escuadrón, habló en un tono bajo pero firme. Los shinobi de Amegakure se movían como uno solo, sus cuerpos envueltos en agua que enmascaraba su presencia, lo que les permitía mezclarse a la perfección con las corrientes. Ni una onda traicionó su paso. Los otros shinobi ya sintieron en silencio, sus rostros sombríos. Conocían muy bien los peligros de esta misión. El éxito significaba supervivencia, el fracaso significaba muerte segura. Si eran descubiertos, las fuerzas de Konoha descenderían sobre ellos en un instante. Un solo error, y serían aniquilados sin dejar rastro. Sin embargo, ninguno de ellos dudó. Eran shinobi. Su deber era proteger a su nación y su pueblo, sin importar el costo. Capítulo 114. Escuadrón de élite. Finalmente, están aquí. Mientras un grupo de shinobi de Amegakure cruzaba sigilosamente hacia las vías fluviales de la Tierra del Fuego, Jiraiya enrolló su pergamino, una sonrisa se extendió por su rostro. Había estado esperando este momento. Después de todo este tiempo, la oportunidad de ganar méritos prácticamente se había entregado a su puerta. Aunque estos shinobi Amegakure habían ocultado bien su presencia, para los agudos sentidos de Jiraiya, eran tan obvios como luciérnagas en la oscuridad. Al ver a sus objetivos, Jiraiya rápidamente formó sellos de mano, canalizando una oleada de chakra de naturaleza acuática hacia el río. Enormes pilares de agua se dispararon al aire antes de estrellarse violentamente sobre el desprevenido shinobi Amegakure que acechaba debajo de la superficie. Jiraiya tenía afinidad por la liberación de agua y, a través de su entrenamiento y experiencias, había adquirido numerosos jutsu de agua. Sin embargo, en comparación con su dominio sobre Fire Release y Lightning Release, sus técnicas de Water Release eran más débiles, por lo que rara vez las usaba. Pero contra enemigos bajo el agua, no había mejor momento para Water Release que ahora, donde su poder se amplificaría por el entorno circundante. Maldita sea, nos han visto. Prepárense para la batalla. Debajo de la superficie, el líder de Amegakure, Shinden Ichir, hizo una mueca al sentir el ataque entrante. Rápidamente formó sellos de mano, perturbando el agua a su alrededor para contrarrestar el asalto descendente. El resto de los shinobi de Amegakure reaccionaron de inmediato, desatando sus propias técnicas de liberación de agua. Una explosión ensordecedora estalló bajo la superficie del agua, enviando ondas de choque a través del río como un aluvión de cañones. El agua que alguna vez fue cristalina se volvió turbia a medida que las olas surgían violentamente. Las burbujas subieron a la superficie y, pronto, el escuadrón Amegakure emergió desde abajo. Mocoso, no sé cómo lograste detectarnos, pero atacarnos solos. ¿Debería llamarte idiota o simplemente suicida? Ichiro inicialmente temía que Konoha hubiera enviado a todo un escuadrón tras ellos. Sin embargo, al salir a la superficie y ver solo un oponente, su cautela se desvaneció, reemplazada por diversión. ¿Solo un shinobi solitario de Konoha? ¿Y un simple Jonin? Su grupo estaba formado por 3 Jonin y 5 Chunin de élite. Eliminar a un solo Konoha Jonin sería fácil. No podía entender de dónde sacó Jiraiya la audacia de desafiarlos solo. No esperaba que los puntos de mérito comenzaran a hablar, comentó Jiraiya casualmente. La fuerza enemiga era realmente fuerte, pero no había Jonin de élite entre ellos. Mientras se tomara su tiempo, cortarlos a todos sería una tarea simple. Si activaba el modo sabio, podía eliminarlos en un instante. Pero para estos tipos, no había necesidad de revelar todo su poder. Veamos si puedes mantener esa arrogancia. Ichiro espetó, su rostro se oscureció con ira por la flagrante indiferencia de Jiraiya. Liberación de agua. Técnica de bala de dragón de agua.
Ichiro rápidamente formó sellos de mano, dando forma a un enorme dragón de agua que se abalanzó hacia Jiraiya con una velocidad feroz. Los otros shinobi de Amegakure hicieron lo mismo, desatando sus propios dragones de agua. En un instante, 8 dragones rugieron hacia adelante, convergiendo en Jiraiya desde todas las direcciones. Los ojos de Jiraiya se agudizaron. Lightning Flame Blade brilló mientras lo desenvainaba, desatando un arco segador de energía infundida por un rayo. Con un solo corte de barrido, la hoja electrificada atravesó a los dragones de agua entrantes, dispersándolos en gotas de lluvia inofensivas que cayeron al suelo. No está nada mal. Las pupilas de Ichiro se contrajeron en estado de shock. Jiraiya había desmantelado su ataque coordinado sin esfuerzo. Este no era un Jonin ordinario. Todos ustedes, ataquen con toda su fuerza. No lo subestimes, derrótalo antes de que atraigamos a más shinobi de Konoha. El tono de Ichiro era grave. Ya estaban demasiado cerca de la fortaleza recién establecida de Konoha. Cuanto más prolongaran esta lucha, más probable era que llegaran refuerzos. Tenían que terminar esto rápidamente. Liberación de agua. Senbon de agua. Ichiro formó a otro conjunto de sellos de mano, haciendo que el río debajo de él creciera. El agua se condensó en miles de agujas parecidas a Senbon, que salieron disparadas como un aguacero torrencial, apuntando a Jiraiya desde todos los ángulos. Los otros shinobi de Amegakure siguieron su ejemplo, sincronizando sus ataques. En un instante, el cielo se oscureció con innumerables Senbon de agua, formando una tormenta ineludible que cubrió el campo de batalla. Su trabajo en equipo fue impecable, ejecutando ataques sin problemas al unísono con el liderazgo de Ichiro. Sin embargo, Jiraiya no hizo ningún movimiento para defenderse. En cambio, agarrando la Lightning Flame Blade con fuerza, se lanzó hacia adelante. Un aura ardiente parpadeó alrededor de su cuerpo, formando una capa de calor intenso. En el momento en que el Senbon entró en su rango, se evaporaron en niebla antes de alcanzarlo. Esta técnica era un contraataque perfecto para los ataques a base de agua. La pura intensidad de sus llamas anulaba cualquier amenaza que el Senbon representara antes de que pudieran aterrizar. A pesar de la ventaja natural de Water Release sobre Fire Release, la energía fue el factor decisivo. Si el fuego era lo suficientemente fuerte, podría superar incluso el agua. ¡Qué poderosa liberación de fuego! La expresión de Ichiro se torció con incredulidad. Pero su conmoción duró poco. ¡Ah! Sonó un grito espeluznante. En un abrir y cerrar de ojos, Jiraiya había cerrado la distancia, cortando a un Chunin de élite por la mitad. La sangre se derramó en el río, tiñendo las aguas de carmesí. Antes de que los demás pudieran reaccionar, ya se había movido de nuevo. Un rápido destello de acero, y la cabeza de otro shinobi salió volando, el cuerpo colapsó en el agua con un chapoteo. En cuestión de momentos, 2 Chunin de élite habían sido asesinados. Dispersa. Forma la pared de formación de agua. Sella toda esta área. Ichiro ladró, su voz mezclada con urgencia. La abrumadora velocidad y el poder de Jiraiya estaban más allá de lo que había anticipado. Sin dudarlo, los shinobi Amegakure restantes se dispersaron en diferentes direcciones. Cada uno de ellos formó sellos de mano, enviando torrentes de agua hacia el cielo. Los flujos de agua se entrelazaron rápidamente, formando una red masiva y móvil que selló el campo de batalla. Las corrientes cambiantes dentro de la red llevaban una fuerza cortante letal, lo que hacía casi imposible escapar ileso. Atrapar a su oponente era su última esperanza desesperada. Pero, ¿sería suficiente para detener a Jiraiya? Capítulo 115. Solo un montón de payasos. Las redes de agua ya se habían formado, sellando toda el área por completo. Incluso con la velocidad de Jiraiya, no había podido escapar de su cerco a tiempo y ahora estaba atrapado dentro. Las llamas que ardían en su cuerpo eran abrasadoras, pero no podían atravesar las redes de agua. Después de todo, el agua se extraía continuamente del río bajo sus pies. No importa cuán intensas fueran las llamas de Jiraiya, era imposible evaporar todo el río en un instante. Al ver a Jiraiya atrapado dentro, Shinden Ichiro dejó escapar un suspiro de alivio. Con esto, los movimientos de Jiraiya se verían restringidos. Si no podían limitar la movilidad de Jiraiya y dejarlo continuar atacando a esa velocidad, su Chunin de élite no duraría más de unos momentos antes de ser aniquilado. Basado en el estilo de combate de Jiraiya, Shinden Ichiro ahora estaba bastante seguro. Jiraiya era un ninja de tipo asesino, extremadamente hábil en ataques de alta velocidad. Una vez inmovilizado, su fuerza no pudo desatarse por completo. Ahora que estaba atrapado en la red de agua, no era más que una presa en la tabla de cortar, listo para ser sacrificado a su antojo.
Con ese pensamiento, Shinden Ichiro recuperó un pergamino, presionó su mano contra él e invocó una gran cantidad de arena de hierro, esparciéndola en el agua. El agua ya fluía a gran velocidad, su poder de corte era formidable. Ahora, con la arena de hierro infundida en él, la fuerza de corte se volvió aún más mortal. Al mismo tiempo, el otro Ame Chunin sacó shuriken y los arrojó a las corrientes que se movían rápidamente. Jiraiya se rió entre dientes, su tono relajado. No está mal. Una técnica de barrera decente. A pesar de estar atrapado, no entró en pánico en lo más mínimo. ¿Una barrera de este nivel? No lo suficiente para sostenerlo. Claro, estaba bien elaborado, pero aún era demasiado débil. Si querían atraparlo con esto, se necesitaría una Mejonin de élite para que funcionara. Shinden Ichiro y sus hombres comenzaron a cerrar la red de agua, tratando de cortar a Jiraiya en pedazos. Tú, Ame Shinobi, seguro que tienes un deseo de muerte, atreviéndote a cruzar la frontera. En ese momento, el ninja estacionado de Konoha, alertado por la conmoción, corrió hacia la escena. Gritó uno de los Jonin, su voz severa. Ustedes no necesitan interferir, les gritó Jiraiya, con una sonrisa jugando en sus labios. Estos payasos son míos para tratar. Mantente alerta por cualquier otro shinobi Ame que intente infiltrarse en la fortaleza. Todos estos fueron méritos de batalla fáciles. Si los demás intervinieran, tendría que compartir el crédito. No se trataba de ser egoísta, esta era su responsabilidad. Si alguien más lo manejara, se reflejaría mal en él. Pero si los derribaba a todos solo, ese sería otro logro importante agregado a su récord. Jiraiya-sama, ¿estás seguro? Uno de los ninjas de Konoha vaciló, un poco desconcertado. Son solo un montón de payasos. Puedo manejarlos yo mismo. El tono de Jiraiya era confiado. Como capitán de Anbu, su rango superaba incluso al Jonin estacionado aquí. Así que incluso el otro Konoha Jonin tuvo que seguir sus órdenes. Una vez que Jiraiya dio la orden, el ninja de Konoha se dispersó, asegurando el perímetro. La expresión de Shinden Ichiro se oscureció mientras miraba a Jiraiya, todavía atrapado dentro de la barrera. Jiraiya había rechazado refuerzos. Eso significaba que estaba absolutamente seguro de que podía liberarse. Invocando Jutsu. Shinden Ichiro se mordió el pulgar, golpeó el agua con la palma de la mano y activó la formación de invocación. Con una bocanada de humo, emergieron 3 peces grotescos, cada uno de más de medio metro de largo. Jiraiya no reconoció qué tipo de bestias de invocación eran. Pero eso apenas importaba. Los otros ninjas Ame también comenzaron a invocar a sus propias criaturas. En cuestión de momentos, más de una docena de estos espeluznantes peces aparecieron en el agua. Levantando la cabeza, las criaturas arrojaron chorros de líquido púrpura hacia Jiraiya. El hedor creía que era abrumador. Veneno. Los shinobi Ame eran famosos por su experiencia en veneno. Su líder, Anso de la Salamandra, era un maestro de las técnicas tóxicas. La mitad de su reputación como semidios provenía de sus habilidades basadas en veneno, particularmente su bestia invocadora. Ibuse. Cualquier ninja que luchara contra Anso a menudo se encontraba envenenado antes de darse cuenta. Cuando se dieron cuenta, el veneno ya se había extendido por sus cuerpos. La muerte era inevitable. Naturalmente, los otros shinobi Ame, y sus bestias invocadoras, también eran expertos en el uso de veneno. Desafortunadamente para ellos, Jiraiya tenía el sello de veneno universal, lo que lo hacía completamente inmune. Sus ataques no tenían sentido. Formando una secuencia rápida de sellos de mano, Jiraiya activó una técnica defensiva de liberación de agua. El muro de formación de agua. Una enorme barrera de agua se elevó, interceptando el veneno entrante. En el momento en que el veneno hizo contacto, la pared de agua se oscureció en un tono ominoso de negro púrpura. El hedor se hizo aún más intenso. Mientras tanto, la red de agua continuó reduciéndose, dejando a Jiraiya con cada vez menos espacio para maniobrar. Liberación de relámpagos. Prisión de la miríada de truenos. Jiraiya había terminado de jugar. Formando otro conjunto de sellos, liberó una oleada de chakra de relámpago en bruto. En un instante, innumerables rayos estallaron a su alrededor, acompañados de un rugido ensordecedor. Todo el campo de batalla estaba envuelto en un resplandor azul cegador. La gran cantidad de rayos fue abrumadora, mucho más que cualquier cosa que Jiraiya hubiera conjurado antes. Era como si toda el área se hubiera transformado en un mar de relámpagos. La tormenta de electricidad se precipitó hacia el shinobi Ame. El rostro de Shinden Ichiro se torció de horror. Dispersa. Aléjate del agua. Bramó, con pánico en su voz. Corrió por la superficie, tratando de escapar. Los demás intentaron hacer lo mismo.
Pero no importaba qué tan rápido se movieran, no podían escapar de los rayos. En el momento en que la voz de Shinden Ichiro cayó, la tormenta golpeó. Los rayos se estrellaron, tragándose al Shinobi Ame en una cegadora tempestad de destrucción. Los gritos llenaron el aire, lamentos agonizantes y desesperados que fueron silenciados rápidamente. Porque los que fueron golpeados se redujeron a nada. Sus cuerpos se desintegraron en cenizas, desapareciendo en la tormenta. Cuando la luz se desvaneció, el único que quedó en pie fue Shinden Ichiro. Todos los demás ninjas Ame, incluidos los dos Jonin, habían sido completamente aniquilados. Capítulo 116. Incluso en la muerte, sigues siendo mío. El ataque Lightning Release de Jiraiya cubrió un área enorme. A pesar de que los shinobi enemigos usaron la técnica de reemplazo de cuerpo en el momento en que golpeó el ataque, sus cuerpos reales todavía estaban dentro del alcance del rayo. Fueron reducidos a cenizas, incapaces de escapar de la muerte. Incluso sus criaturas invocadas perecieron bajo la furiosa tormenta de relámpagos. Con su contrato de invocación cortado, la barrera comenzó a colapsar. El único que sobrevivió fue Shinden Ichiro, gracias a un raro jutsu que le permitió transferir daño. Cada vez que sufría una lesión, la técnica la redirigía a su bestia convocada. Sin embargo, este arte secreto tenía severas limitaciones. Solo se podía usar una vez en la vida. Y el precio era elevado. Para activar el jutsu, tuvo que firmar un contrato de invocación extraordinariamente raro, uno que requería un sacrificio personal, un órgano, para ser exactos. Ichiro había sacrificado uno de sus riñones. Una decisión despiadada, pero que lo había mantenido con vida. A pesar del gran costo en su cuerpo, este jutsu siguió siendo una técnica de supervivencia inmensamente poderosa. Después de todo, en comparación con su propia vida, un riñón parecía trivial. Increíble, qué jutsu tan aterrador de Lightning Release. ¿Es esta una de las técnicas originales de rango S de Jiraiya-sama? El talento de Jiraiya-sama es increíble. No solo se convirtió en un Chunin a una edad tan temprana, sino que incluso desarrolló una técnica de liberación de relámpagos tan monstruosa. Es demasiado fuerte. He decidido. Voy a matar a tantos enemigos como sea posible en esta guerra. Necesito ganar suficiente mérito para cambiarlo por el jutsu de Jiraiya-sama. Maldita sea. Si tan solo tuviera afinidad por Lightning Release. Haría cualquier cosa para aprender esa técnica. Este podría ser el jutsu Lightning Release más fuerte de la aldea, la prisión del trueno miríada. Los shinobi de Konoha que habían estado mirando estaban atónitos, con los ojos fijos en Jiraiya con asombro. Habían escuchado rumores de su jutsu Lightning Release de rango S antes. Pero esta era la primera vez que presenciaban su poder devastador con sus propios ojos. El impacto fue abrumador. Todos los ninjas con afinidad con Lightning Release decidieron en ese mismo momento luchar más duro en las próximas batallas y ganar suficiente mérito para cambiarlo por la prisión Myriad Thunder. Liberación de agua. Oleada explosiva de agua. Shinden Ichiro rápidamente formó sellos de mano y desató una enorme ola de agua hacia Jiraiya. A pesar de saber lo poderoso que era Jiraiya, se negó a darse por vencido. Todos sus camaradas habían perecido a manos de Jiraiya. Tenía que hacer algo por ellos. Incluso si no pudiera matar a Jiraiya. Incluso si todo lo que podía hacer era asestar un solo golpe. Morir sin resistencia sería demasiado patético. La imponente ola se estrelló contra Jiraiya. Pero con un simple movimiento de su muñeca, Jiraiya balanceó la Lightning Flame Blade hacia abajo. Un arco brillante de relámpagos atravesó el agua, dividiendo la ola por la mitad. El agua pasó a su lado inofensivamente, fluyendo a ambos lados. Maldita sea. Ichiro apretó los puños, sus ojos ardían de frustración. En ese momento, se dio cuenta de lo impotente que era realmente. No había nada que pudiera hacer por sus camaradas caídos. La idea de herir a Jiraiya ahora se sentía ridícula. Liberación de agua. Atadura de serpiente de agua. Negándose a rendirse, Ichiro formó otro conjunto de sellos de mano, convocando innumerables serpientes hechas de agua. Se enroscaron en el aire, lanzándose hacia Jiraiya en un intento de constreñirlo. Este nivel de ataque no funcionará conmigo. Las manos de Jiraiya se difuminaron a través de los sellos antes de exhalar un torrente de llamas, evaporando instantáneamente las serpientes de agua. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Antes de que Ichiro pudiera reaccionar, la Lightning Flame Blade ya le había atravesado el pecho. Así que esto es todo lo que representé, qué ridículo. Ichiro dejó escapar una risita amarga antes de cerrar los ojos para siempre. Jiraiya-sama, tu fuerza es increíble.
Todo un escuadrón de shinobi de élite de la lluvia aniquilado así como así, contigo aquí, Jiraiya-sama, no hay forma de que ninguna de las fuerzas de Amegakure pueda interferir con la construcción de nuestra fortaleza. Los Chunin de Konoha miraron a Jiraiya con asombro, su admiración era evidente. Ya habían sido conscientes de su poder aterrador, pero verlo de primera mano los dejó completamente sin palabras. Incluso el otro Chunin de Konoha no pudo evitar sentir un profundo sentido de respeto. Se suponía que todos debían estar al mismo nivel que Jiraiya. Y sin embargo, la brecha era insuperable. Si tenían que luchar contra él, no tenían ninguna duda de que serían asesinados en un instante. La diferencia de poder era demasiado abrumadora. Derribarlos fue fácil. Jiraiya envainó su Lightning Flame Blade y se volvió hacia los demás. Vuelve a la fortaleza. No podemos permitirnos dejar que el enemigo se infiltre. Con eso, abrió un pergamino y comenzó a almacenar los cuerpos de los shinobi caídos de Rain. Estos cadáveres eran valiosos. De vuelta en el pueblo, serían intercambiados por méritos de guerra. Sí, Jiraiya-sama. Regresaremos de inmediato. Los ninjas de Konoha estaban llenos de emoción. Poder luchar junto a Jiraiya fue un honor en sí mismo. Y una vez que regresaran, tendrían un sinfín de historias de las que presumir. Mientras tanto. Kakakusu. Ambos somos cazarrecompensas. No nos guardamos rencor el uno al otro. ¿Por qué nos atacas? En algún lugar de la Tierra del Fuego, un Chunin empuñando una espada samurái miró furiosamente a Kakuzu. A sus pies yacía el cadáver de su compañero, su corazón aplastado por las garras de Kakuzu. Habían venido aquí después de ver una recompensa publicada por la división Road de Konoha, con la esperanza de derrotar a Jiraiya y reclamar la recompensa masiva. Pero en su camino, se habían encontrado con Kakuzu. Y por alguna razón, Kakuzu los había atacado sin previo aviso. Si alguien pusiera una recompensa por nosotros, pagaría el doble para mantenernos con vida. El espadachín temblaba ahora, su voz llena de terror. Él y su compañero habían atacado juntos y, sin embargo, aún habían perdido. Ahora, con su compañero muerto, no había forma de que pudiera ganar. La expresión de Kakuzu permaneció fría mientras los zarcillos negros se retorcían a su alrededor. Nadie puso una recompensa por ti. Pero intentaste robar mi presa. Así que te estoy quitando la vida. Los hilos negros se dispararon hacia adelante, envolviendo al espadachín aterrorizado. Un grito espeluznante resonó en la noche. Sin que Jiraiya lo supiera, Kakuzu ya había masacrado a innumerables cazarrecompensas que lo habían estado atacando. Sin darse cuenta, Kakuzu estaba eliminando amenazas en el camino de Jiraiya, una tras otra. Capítulo 117. Finalización de la fortaleza. ¡Qué tontería! Si me hubieras dicho que tenías dinero escondido en otra parte, podría haberte perdonado la vida. Después de derribar al Jonin que empuñaba una katana, Kakuzu pateó el cadáver a un lado y habló con frialdad. ¿Te quedas con todos tus objetos de valor? Absoluta estupidez. Si dejaba vivir a alguien así, sería el verdadero tonto. Mientras buscaba los cuerpos de los dos Jonin, Kakuzu encontró varios pergaminos de sellado llenos de pilas de ryo. El robo parece ser mucho más lucrativo que la casa de recompensas. Tal vez debería reconsiderar mi estrategia para hacer dinero. Mirando los billetes en su mano, Kakuzu no pudo evitar reflexionar. Solo los niños toman decisiones. Soy un hombre que ha luchado contra el dios de Shinobi, tomaré ambos métodos. Su dilema momentáneo se desvaneció rápidamente mientras continuaba su camino hacia Jiraiya. Dado que Kakuzu había matado a varios cazarrecompensas en el camino, su progreso se había retrasado ligeramente. No esperaba que tanta gente compitiera conmigo por la recompensa. No mucho después, vio a otro grupo de cazarrecompensas. Ustedes no tienen ninguna posibilidad de reclamar la recompensa de Jiraiya. Solo yo puedo manejarlo. Entonces, todos pueden morir ahora. Sin dudarlo, Kakuzu lanzó su ataque. Maldito seas, viejo. ¿Crees que puedes tomar todo el dinero para ti? Tú eres el que debería morir. Enfurecidos por el ataque de Kakuzu, los cazarrecompensas tomaron represalias con ninjutsu. Haces un buen punto. Me estoy haciendo viejo. Mis oportunidades de ganar dinero están disminuyendo, por lo que debo aprovechar hasta la última. Tú, por otro lado, tienes muchos años por delante. Así que, por ahora, deja que este viejo se encargue de hacer dinero. Zarcillos negros brotaron del cuerpo de Kakuzu, arremetiendo y enredando a los cazarrecompensas. En poco tiempo, todos yacían muertos a sus pies. Te lo advertí. El mundo de la casa de recompensas es de aguas profundas. Deberías haberte mantenido al margen. Con un suspiro, Kakuzu comenzó a saquear los cadáveres en busca de dinero y objetos de valor.
Capitán, Kakuzu ha matado a la mayoría de los cazarrecompensas que se dirigían a Jiraiya. ¿Deberíamos intervenir? Un ninja robot que seguía a Kakuzu frunció el ceño mientras hablaba. Si Kakuzu no los hubiera eliminado, estos cazarrecompensas podrían haber atacado a Jiraiya juntos, aumentando las probabilidades de éxito. Ahora, sin embargo, a este ritmo, Kakuzu podría ser el único que quede para enfrentarlo. No es necesario, el capitán de Road negó con la cabeza. Jiraiya es uno de los más fuertes entre los Jonin. Si estos cazarrecompensas fueran lo suficientemente débiles como para que Kakuzu los matara fácilmente, no habrían representado una amenaza para Jiraiya de todos modos. Por lo que hemos observado, la fuerza de Kakuzu se encuentra entre el nivel superior de la élite Jonin. Él solo es suficiente para derrotar a Jiraiya. Su voz tenía un tono de absoluta confianza. No importa cuán fuerte fuera Jiraiya, no era rival para Kakuzu. Además, incluso si Kakuzu falla, todavía estamos aquí. Si Jiraiya de alguna manera logra escapar de Kakuzu, estará exhausto y vulnerable. Acabar con él será fácil. Los ojos del capitán brillaron fríamente mientras continuaba. Habían estado siguiendo a Kakuzu precisamente por esta razón, para eliminar a Jiraiya si sobrevivía a la pelea inicial. La posibilidad de que Jiraiya derrotara a Kakuzu ni siquiera se les había pasado por la cabeza. Por lo que habían visto, Kakuzu era lo suficientemente fuerte como para estar entre la élite de las 5 grandes aldeas shinobi. Jiraiya, por otro lado, todavía estaba ganando prominencia. Su experiencia y arsenal no podían compararse con los de Kakuzu. Incluso en el peor de los casos, si Jiraiya de alguna manera mataba a Kakuzu, resultaría gravemente herido. Derribarlo después sería un asunto simple. ¿Y si Kakuzu tiene éxito pero sufre heridas graves?, dijo otro ninja de Root, sus ojos brillando con intenciones asesinas, también lo eliminaremos. De esa manera, le ahorramos a Lord Danzo una suma considerable. La principal preocupación de Root siempre fue el mejor interés de Danzo. Sus mentes estaban constantemente tramando formas de servirle. La Tierra de la Lluvia se está desempeñando bastante bien hoy. Han entregado 2 oleadas de contribuciones a mi recuento de méritos. Jiraiya hundió su Lightning Flame Blade en el pecho de un ninja de Rain, una sonrisa jugando en sus labios. A su alrededor, 4 cadáveres enemigos flotaban en la superficie del agua. Deslizando su espada de nuevo en su vaina, Jiraiya recogió sus diademas y selló sus cuerpos en un pergamino de almacenamiento. Desde la eliminación de Shinden Ichiro, varios escuadrones ninja de la lluvia habían intentado infiltrarse en la Tierra del Fuego a través de estas aguas. Pero sin excepción, Jiraiya los había interceptado y masacrado a todos. Los últimos escuadrones eran incluso más débiles que la unidad de élite de Ichiro. La mayoría eran simplemente de nivel Chunin. Matarlos fue tan fácil como beber agua. Con esta última escaramuza, el número de ninjas de la lluvia que habían caído en manos de Jiraiya había llegado a 29. Una vez que regresara a la aldea, podría cambiarlos todos por una suma considerable en puntos de mérito. Debido a que Jiraiya nunca dejó sobrevivientes, el ninja de la lluvia no había informado de su presencia. Como resultado, los altos mandos de la Tierra de la Lluvia creyeron erróneamente que sus escuadrones se habían infiltrado con éxito en la Tierra del Fuego y comenzaron a causar estragos. Por supuesto, a medida que pasaba el tiempo sin ningún informe, eventualmente se darían cuenta de la verdad. Jiraiya-sama, la fortaleza se completará hoy. Gracias a su presencia, hemos podido terminar la construcción mucho más rápido. Sin ustedes, habría tomado mucho más tiempo. Un Chunin de Konoha sonrió con admiración mientras hablaba con Jiraiya. Después de presenciarlo eliminar sin ayuda a tantos shinobi enemigos, el ninja estacionado en la fortaleza no había desarrollado nada más que asombro por él. Cada batalla había sido un espectáculo, reforzando la reputación de Jiraiya. Y cada vez que lo veían pelear, aprendían algo nuevo. Capítulo 118. La vanguardia. Todos ustedes han trabajado duro estos últimos días. Jiraiya asintió mientras hablaba. Con la fortaleza finalmente completada, no pudo evitar sentirse satisfecho. Una vez que estuviera completamente abastecido de suministros, Konoha estaría listo para lanzar un asalto total a Megakure. Eso significaba más oportunidades para que ganara méritos militares, mucho mejor que simplemente sentarse aquí y esperar a que Amenin llamara a la puerta. Jiraiya-sama, esto no es nada comparado con lo que has hecho. Lo hemos tenido fácil. A Konoha Psnin respondió rápidamente con respeto. ¿Ya llegó la unidad de vanguardia de la aldea?, preguntó Jiraiya. Hace un tiempo, la aldea había enviado un mensaje de que más de 500 shinobi serían enviados a la fortaleza, con más refuerzos a continuación.
Han llegado, junto con un gran envío de suministros de guerra vitales, informó el Chunin. Jiraiya asintió. Bien. Con la vanguardia aquí y la fortaleza completa, es hora de que regrese a la aldea. Ahora que tantos shinobi de Konoha estaban estacionados aquí, y la fortaleza estaba fortificada, esencialmente había completado la tarea que Sarutobi Hiruzen le había asignado. Incluso si Amegakure enviara una fuerza para infiltrarse a través del río, no podrían derribar la fortaleza, a menos que lanzaran un asalto total con miles de shinobi. Pero dada la situación actual de Amegakure, eso era muy poco probable. La pequeña nación ya estaba rodeada de poderosos enemigos. Enviar una fuerza tan grande a la Tierra del Fuego sería una apuesta imprudente, una que no podían permitirse. Si sufrieran grandes pérdidas, el daño sería irreversible. Amegakure apenas tenía más de 10.000 shinobi en total. Perder incluso 1.000 paralizaría su fuerza militar por un margen significativo. Su líder no correría ese riesgo. En cambio, Amegakure había cambiado de estrategia. Estaban consolidando sus fuerzas, fortificando ciudades clave y preparándose para una guerra prolongada, arrastrando a las tres grandes naciones a un sangriento punto muerto. Después de todo, la Tierra del Viento, la Tierra de la Tierra y la Tierra del Fuego nunca se unirían realmente contra ellos. Tarde o temprano, surgirían tensiones entre ellos. Mientras esas tres grandes naciones se enfrentaran, Amegakure tenía la oportunidad de hacer retroceder a las fuerzas invasoras. En la línea de tiempo original, fue Konoha la que finalmente aplastó a las fuerzas de Tsunagakure e Iwagakure en Amegakure, obligándolos a retirarse. Pero al final, los Sannin fueron derrotados por Ans la Salamandra, lo que llevó a un inevitable alto el fuego. Aunque la batalla en Amegakure terminó, la segunda guerra shinobi solo se intensificó a partir de ahí. Kumogakure, que había permanecido neutral hasta entonces, lanzó repentinamente un ataque contra Iwagakure. Al mismo tiempo, Tsunagakure provocó a Konoha en la frontera, solo para ser aplastado y obligado a retirarse. Konoha incluso se adentró en la Tierra del Viento. Ese año marcó el final de la Segunda Guerra Shinobi. Como vencedores, tanto Kumogakure como Konoha se apoderaron de un botín significativo de Iwagakure y Tsunagakure. La razón por la que Konoha acordó un alto el fuego con Amegakure fue simple. Ans. No importa cuántos shinobi envió Konoha, no pudieron vencer al legendario líder de Amegakure. En su batalla final, Ans eliminó sin ayuda a todos los shinobi de Konoha excepto a los Sannin. La única razón por la que los perdonó fue que temía las consecuencias de matarlos directamente. Si mataba a los tres, Konoha solo respondería con una fuerza abrumadora. Aunque en la historia original, Ans admiraba el potencial de los Sannin y eligió dejarlos vivir, la realidad era que si hubiera podido eliminarlos sin consecuencias, lo habría hecho. Amegakure solo había logrado resistir la invasión de Konoha porque las verdaderas élites de Konoha, el Hokage y los guerreros más fuertes de la aldea, se habían quedado atrás para defender la aldea. Si las verdaderas potencias de Hiruzen y Konoha hubieran marchado hacia Amegakure, incluso el semidios Ans no habría podido resistir. Pero ahora que Jiraiya había transmigrado a este mundo, las cosas tenían que cambiar. Si quería convertirse en Hokage, tenía que asegurar tantas ventajas para Konoha como fuera posible. Cuantas más victorias pudiera reclamar, más fácil sería su camino hacia el poder. Si realmente quería unificar el mundo shinobi y poner fin a la guerra interminable, tenía que hacerlo a través de la fuerza absoluta. Especialmente cuando se trataba de Amegakure, una nación atrapada entre tres grandes potencias. A menos que estuviera completamente integrado, siempre sería un campo de batalla. La única forma de traer la paz a Amegakure era conquistarla por completo. Jiraiya se volvió hacia la fortaleza. Konoha había construido la estructura a gran escala, sus paredes de piedra negra se elevaban ominosamente como una bestia dormida. La velocidad a la que se había completado se debió en gran parte a los esfuerzos de los usuarios de Art Release. Durante las últimas semanas, los expertos en Art Release habían estado trabajando incansablemente, algunos de ellos casi colapsando por el agotamiento. Cuando Jiraiya entró en la fortaleza, tomó nota de los 500 shinobi estacionados allí. Los clanes Uchiha y Iga constituían una parte significativa de la fuerza, mientras que el resto eran de clanes más pequeños o shinobi nacidos en civiles. Fiel a su naturaleza, los Uchiha permanecieron distantes, aislándose en su propia sección de la fortaleza. Los Iga, por otro lado, se integraron de forma más natural con el resto de los shinobi de Konoha. El líder de la unidad de vanguardia era un Uchiha, un Chunin de élite. A pesar de que el liderazgo de Konoha se había vuelto cauteloso con los Uchiha, su destreza en el combate y su habilidad táctica eran innegables. Jiraiya, gritó fríamente el Chunin Uchiha tan pronto como lo vio. El Hokage envió un mensaje. Tu misión aquí está completa.
Debes regresar a la aldea de inmediato. Jiraiya no se sorprendió por el tono del hombre. Así eran los Uchiha. Orgullosos, distantes y convencidos de su propia superioridad. Fue precisamente esta actitud la que hizo que el pueblo desconfiara de ellos. Más importante aún, la naturaleza misma del poder de los Uchiha requería una intensa agitación emocional para despertar. Cada Uchiha tenía un cierto inestabilidad. En las condiciones adecuadas, podrían volverse increíblemente peligrosos. Jiraiya simplemente asintió en respuesta y se volvió para conversar con el shinobi nacido en civil. Si quería convertirse en Hokage, no podía permitirse el lujo de depender únicamente del apoyo de los clanes principales. Sus votos no estarían a su favor, a menos que el propio Hiruzen les ordenara que lo respaldaran. Y si se convirtiera en Hokage, los clanes principales solo lo verían como una amenaza a su propia influencia. Un líder nacido de los shinobi civiles sin duda le quitaría el poder a los clanes, redistribuyendo los recursos de manera más uniforme entre la aldea. Y eso era algo que los grandes clanes de Konoha nunca aceptarían de buena gana. Capítulo 119. Estás diciendo tonterías. Los principales clanes shinobi todavía preferían que un miembro de una de las grandes familias se convirtiera en Hokage. De esa manera, sus intereses no se verían socavados. Si Jiraiya quería convertirse en Hokage, necesitaba un apoyo abrumador del shinobi nacido en civil. De lo contrario, su único otro camino sería dar un golpe de estado y eliminar toda oposición, algo que no tenía intención de hacer. Jiraiya se llevaba bien con el shinobi civil. Después de todo, él mismo nació civil. Ahora, como uno de los jóvenes talentos más brillantes de Konoha, estaba dispuesto a rebajarse para hablar con ellos. Naturalmente, esto hizo que la buena voluntad del shinobi civil hacia él se disparara. Después de pasar medio día en la fortaleza, Jiraiya se fue y comenzó su viaje de regreso a la aldea. Una vez que regresara, planeaba solicitar una misión. Llevar a su escuadrón a las fronteras de Amegakure para asesinar a shinobi enemigos clave y ganar rápidamente mérito militar. Pero no había estado en la carretera por mucho tiempo cuando sintió una firma de chakra increíblemente fuerte que lo seguía. Jiraiya inmediatamente se puso en alerta máxima. Podría ser un Jonin de élite de Amegakure infiltrándose en la Tierra del Fuego, y apuntándome a mí. El chakra que sintió estaba mucho más allá del de un Jonin ordinario. No había duda al respecto, quienquiera que fuera, era una élite. Y su intención era claramente hostil. La firma del chakra se estaba acercando rápidamente. Jiraiya sacó su Lightning Flame Blade. La fuente del chakra, acercándose rápidamente a él, no era otra que Kakuzu. Kakuzu había llegado a la zona hace algún tiempo, pero había estado al acecho, esperando que aparecieran otros cazarrecompensas para poder eliminarlos y tomar su dinero. Atacar cerca de la fortaleza había sido demasiado arriesgado, demasiados shinobi de Konoha cerca. Si no podía matar a Jiraiya al instante, la conmoción atraería refuerzos y toda la misión se iría de lado. Pero ahora, con Jiraiya dejando la fortaleza y regresando a Konoha, el momento era perfecto. Si pudiera tomar la cabeza de Jiraiya, se iría con una fuerte recompensa de 15 millones de ryo. La idea de tanto dinero hizo que la emoción de Kakuzu aumentara. Shuriken Shadow Clone Jutsu. Liberación de fuego. Tigre llameante. Jiraiya reaccionó instantáneamente, lanzando su shuriken hecho a medida y la hoja de la llama del relámpago hacia la fuente de chakra que se acercaba. Al mismo tiempo, sus manos se difuminaron a través de los sellos de las manos, convocando a 1000 clones de shuriken y un enorme tigre en forma de fuego que se lanzó hacia adelante. La batalla se estaba llevando a cabo en un denso bosque, no es de extrañar. El mundo shinobi estaba lleno de bosques interminables, con vastas extensiones de tierra intactas debido a la población relativamente baja. Los árboles se rompieron y se quemaron cuando los ataques arrasaron el área. De repente, un enorme muro de tierra se levantó del suelo, bloqueando el asalto de Jiraiya. Como se esperaba de un Jonin de élite, murmuró Jiraiya, su corazón latía con fuerza mientras miraba la imponente barrera de piedra. Este era, sin duda, el enemigo más fuerte que había encontrado desde que llegó a este mundo. Pero todavía no sabía a qué pueblo pertenecía este oponente. Un mocoso como tú, no esperaba que fueras tan perceptivo, una voz fría vino desde detrás de la pared de tierra. Pensar que me notaste tan rápido, impresionante. Una figura subió a la parte superior de la pared. La expresión de Jiraiya se oscureció en el momento en que vio al hombre. Kakuzu, ¿entonces alguien ya ha puesto una recompensa por mi cabeza? Como transmigrador, Jiraiya lo reconoció al instante. Inmediatamente se dio cuenta de lo que esto significaba. Alguien había emitido una recompensa por él. Y el sospechoso más probable era alguien de Konoha. Su primer pensamiento fue Danzo.
Por supuesto, no tenía pruebas. Podría ser fácilmente otra nación la que lo quería muerto. Después de todo, ya estaba ganando fama como un prodigio de Konoha. Si una aldea enemiga se enteraba de su talento, tendrían todas las razones para poner una recompensa por él para eliminar una amenaza futura. Después de todo, Konoha hizo lo mismo. Cuando surgía un genio en otra aldea, Konoha enviaba asesinos o ofrecía una recompensa por ellos. Chico, deberías sentirte honrado de morir por mi mano, se burló Kakuzu. Después de todo, una vez luché contra el llamado dios de Shinobi, Senju Hashirama. Este era uno de los alardes favoritos de Kakuzu. Cada vez que cazaba a alguien, decía esto para infundir miedo en su objetivo. Jiraiya, sin embargo, se burló. Oh, por favor. ¿Quieres decir que lanzaste un shuriken desde 800 metros de distancia, tropezaste con la rama de un árbol mientras huías y luego te bloquearon el trasero? ¿Llamas a eso una pelea? Kakuzu se congeló, tomado completamente por sorpresa. No esperaba que Jiraiya supiera la verdad. La razón por la que seguía alardeando de luchar contra Hashirama era porque nadie vivo sabía realmente lo que había sucedido. Cualquiera que hubiera conocido la verdad había muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, Jiraiya acababa de exponerlo en el acto. La expresión de Kakuzu se oscureció y sus ojos se volvieron fríos y despiadados. No importaba cómo lo supiera Jiraiya, tenía que morir. Si esto saliera a la luz, su reputación en el mundo de los cazarrecompensas estaría en ruinas. Necesitaba capturar a Jiraiya, interrogarlo y averiguar cuántas personas sabían la verdad. Luego, silenciaría hasta el último de ellos. ¿Estás diciendo tonterías, mocoso? Kakuzu gruñó, su rabia evidente. Con un movimiento de su muñeca, zarcillos negros brotaron de su brazo, serpenteando por el aire mientras se disparaban hacia Jiraiya, con el objetivo de atraparlo. Capítulo 120. Emboscado en el camino. Jiraiya era muy consciente de la fuerza de Kakuzu. Era un oponente formidable, no alguien a quien tomar a la ligera. Cuando una masa de zarcillos negros surgió hacia él, Jiraiya activó inmediatamente la técnica de parpadeo corporal, su forma se desdibujó mientras se movía rápidamente. En medio de su movimiento, extendió la mano y recuperó la Lightning Flame Blade. Tal como lo describe la información, su velocidad es notable. Kakuzu entrecerró los ojos mientras seguía los rápidos movimientos de Jiraiya. Jiraiya se movía tan rápido que todo lo que Kakuzu podía ver eran imágenes residuales, lo que hacía imposible identificar su cuerpo real. Si no puedo distinguir el real, los trataré a todos como objetivos. Con un brillo frío en sus ojos, Kakuzu desató aún más zarcillos de su otra mano, tejiéndolos en una red masiva que se expandió para atrapar a Jiraiya. Jiraiya, cerrando la distancia entre ellos, balanceó la Lightning Flame Blade, desatando ráfagas de fuego y relámpagos mientras golpeaba los zarcillos negros. Sin embargo, los zarcillos eran increíblemente resistentes. Incluso bajo el asalto combinado de las llamas y la electricidad, se negaron a ser cortados. Al ver esto, Jiraiya se retiró rápidamente, evitando enredarse. La fuerza de Kakuzu era innegable, después de todo, Nagato no lo habría reclutado en Akatsuki de otra manera. Sin entrar en el modo sabio, derrotar a Kakuzu sería un desafío desalentador. Entre los Chunin de élite, Kakuzu se ubicó entre los más fuertes. En la línea de tiempo original, incluso Kakashi había luchado contra él. Aunque el Kakuzu que tenía ante él aún no estaba en la cima de su poder, seguía siendo un adversario peligroso. Incluso en el modo sabio, derribarlo no sería fácil. Aún así, Jiraiya no tenía prisa por activar el modo sabio. Quería usar esta pelea para medir su fuerza actual contra un Chunin de élite. Mientras se retiraba, Kakuzu apretó el puño derecho y, con un movimiento repentino, su antebrazo se separó de su muñeca, lanzándose hacia adelante a una velocidad increíble, con zarcillos negros detrás de él. Los ojos de Jiraiya se agudizaron. En un instante, la hoja de la llama del relámpago brilló mientras cortaba hacia adelante, enviando una hoja de relámpagos crepitantes que se adelantaba. El puño de Kakuzu golpeó la hoja del rayo, destrozándola, pero el impacto drenó gran parte de su impulso, lo que permitió a Jiraiya esquivar el ataque con facilidad. Mientras tanto, los zarcillos negros continuaron acercándose a su alrededor. Estos extraños apéndices parecían poseer una resistencia natural a varios jutsu, lo que los hacía difíciles de destruir sin una fuerza abrumadora. Ríndete, mocoso. Si dejas de luchar, puedo concederte una muerte indolora. Pero si me cabreas, te ensartaré y te haré sufrir hasta que supliques clemencia. La voz de Kakuzu era fría e inflexible. Jiraiya no se molestó en responder. Nunca había sido de los que hablaban ni necesariamente con los enemigos. Si podía matarlos, no había necesidad de burlas.
Si no podía hablar no cambiaría nada. Corte gemelo de llamas relámpago. Canalizando tanto el rayo como el chakra del fuego en la Lightning Flame Blade, Jiraiya se balanceó con todas sus fuerzas. Las llamas y los relámpagos surgieron juntos, fusionándose en un enorme arco de energía que ardía y crepitaba mientras avanzaba. Esta era una de las técnicas compuestas de Jiraiya, combinando el chakra del fuego y el rayo para crear un ataque mucho mayor que la suma de sus partes. En el momento en que la energía de la hoja hizo contacto, atravesó los zarcillos de Kakuzu, cortándolos por completo. Sin embargo, el ataque también gastó una gran cantidad de energía, su poder se disipó después del ataque. Los ojos de Kakuzu brillaron con interés. No está mal, mocoso. Si tu recompensa no fuera tan alta, consideraría reclutarte. Serías un buen socio en el negocio de hacer dinero. Ver sus zarcillos cortados tan fácilmente sorprendió a Kakuzu. Muchos Chunin lucharon contra ellos, a menudo requiriendo un esfuerzo significativo para cortar incluso a unos pocos. Sin embargo, Jiraiya lo había hecho con un solo golpe. Según mi información, es hábil no solo en Kenjutsu, sino también en Fire and Lightning Release. E incluso tiene una técnica de rayo de rango S. Parece que este día de pago no será fácil. Kakuzu suspiró. Ganar dinero a mi edad no es fácil. A pesar de sus quejas, rápidamente desató otra ola de zarcillos negros. Estrictamente hablando, Kakuzu ya no era humano. Su cuerpo había sido ampliamente modificado a través de su técnica prohibida, lo que le permitía sobrevivir a través de sus zarcillos. Sin embargo, a pesar del daño que había recibido, aún no había recurrido a usar sus máscaras. Eso significaba que no estaba tomando a Jiraiya completamente en serio. En cambio, estaba tratando de agotar la resistencia y el chakra de Jiraiya antes de lanzar un ataque decisivo. La técnica anterior de Jiraiya había logrado cortar sus zarcillos, pero Kakuzu confiaba en que requería una cantidad significativa de chakra. Kenjutsu no solo drenó el chakra, sino que también afectó la resistencia física. Parece que la muerte de Jiraiya es casi segura. Un grupo de agentes de Root observaba desde una distancia segura, sonriendo mientras observaban la batalla a través de técnicas de vigilancia especializadas. Se habían posicionado lejos para evitar ser detectados, pero aún podían ver cómo se desarrollaba todo. Desde su perspectiva, Jiraiya estaba completamente a la defensiva, retirándose constantemente mientras apenas se defendía de los implacables zarcillos de Kakuzu. Todavía no había aterrizado un golpe directo en Kakuzu, y su chakra estaba destinado a agotarse tarde o temprano. A este ritmo, estaba condenado. Pero algo andaba mal. ¿Por qué sigue moviéndose tan fácilmente? Después de un rato, Kakuzu frunció el ceño. Jiraiya no mostró signos de agotamiento o fatiga de chakra. A pesar de verse obligado a esquivar y contraatacar constantemente, su velocidad y poder de ataque no habían disminuido en absoluto. Esto no era normal. Según toda lógica, Jiraiya ya debería haber estado cerca del agotamiento. Pero no lo estaba. En cambio, eran los zarcillos de Kakuzu los que habían ido disminuyendo constantemente en número. Para Kakuzu, esos zarcillos no eran solo armas, eran sus salvavidas. Perder demasiados significaba que tendría que reponerlos, y no había sacrificios disponibles cerca. Parece que tendré que ponerme serio. El cuerpo de Kakuzu comenzó a moverse y retorcerse mientras se preparaba para revelar su verdadero poder.